está sufriendo y angustiado a su alrededor porque usted sigue resistiendo la voluntad de Dios? ¿Quién está desesperanzado y amargado por su insistencia en escaparse de los caminos de Dios? Una cordial bienvenida a otra edición de En Contacto, en la que seguimos con la serie Pruebas, el camino a la bendición. ¿Por qué será que resistimos el esfuerzo de Dios de pulirnos y formarnos? La respuesta es obvia. A nadie le gusta enfrentar el dolor ni el sufrimiento. Y quisiéramos elegir una vida de confort y felicidad interminables. Pero ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Las pruebas son el camino a la bendición. Cuando vemos bendición y crecimiento espiritual como resultado de las pruebas, las protestas disminuyen. ¿Va usted a seguir huyendo de Dios o va a someterse a su escuela de crecimiento? Le invito a examinar sus acciones a la luz del mensaje de hoy. La protesta, segunda parte. Nosotros tendemos a resistir el proceso de quebrantamiento y de limpieza de Dios en nuestras vidas, porque nos olvidamos de los frutos maravillosos que produce. Recuerde que el quebrantamiento es el trabajo de Dios en áreas de nuestra vida donde tenemos escondidas cosas que están impidiendo nuestro crecimiento o el cumplimiento de su plan para nuestra vida. Quebrantamiento es cuando Dios orquesta las circunstancias de nuestra vida y empieza a presionarnos. Escoge los instrumentos que pueden ser personas, problemas financieros, rompimiento de relaciones especiales. Él es quien escoge los instrumentos. Él controla la presión y la intensidad y la duración de esa presión. Pero a veces en nuestras propias vidas le resistimos, probablemente porque por haber sido dotados con personalidades muy fuertes, con una voluntad de acero, por ser emocionalmente fuertes, por saber soportar la persecución y las críticas, creemos que podemos sobrevivir a todo sin necesitar de Dios. Hay otras personas muy inteligentes que saben cómo manipular para salirse siempre con la suya. Ellas creen que con su astucia, su orgullo y su rebelión pueden librarse de obedecer a Dios y del quebrantamiento que Dios trae a su vida. A lo menos eso fue lo que Jonás creyó. Fíjese lo que le pasó. Dios le llamó, era una tarea que no le gustaba y como él era vivísimo, se le escapó a Dios y se fue por otro lado. ¿Cómo le quebrantó Dios? Envió una tormenta, le tiraron del barco, le tragó un pez grande, estuvo 3 días en el vientre de ese pez, le escupió en las playas de Nínive, tuvo que ir a predicar, hubo un avivamiento, le dio una insolación, Dios le habló una y otra vez, ¿y qué dijo él? Quiero morirme, yo no quiero obedecer a Dios. Mi amable oyente, escúcheme cuidadosamente. Muchos de ustedes ya se han trazado un círculo alrededor de sus vidas y han decidido de esta línea para acá, solo lo que yo quiera, nadie se meta conmigo, ni siquiera Dios. Puede ser que no haya dicho esas palabras, pero esa es su actitud. O puede ser que haya decidido hasta esta línea ser cristiano. Haré cualquier cosa que Dios o la gente me pida, pero nada más, nadie me toque de este otro lado. Puede ser que está planeando su matrimonio y Dios le ha dicho, ese no es mi plan para ti. Esa no es la persona adecuada, no lo hagas. O puede ser que está tratando de cambiarse de trabajo y Dios le haya dicho, esa no es la motivación correcta. O tal vez esté contemplando separarse de su marido y usted tiene muchas razones. La ley está de su parte, pero Dios le está diciendo, no lo hagas. O tal vez quiere dejar a su mujer de toda la vida por una chiquilla con la mitad de sus años y Dios le dice, eso es pecado, no lo hagas. Pero todas las razones de Dios no le hacen cambiar sus planes si usted sigue racionalizando y justificando su rebelión contra Dios. Aquí hay una segunda parte a este problema de cómo respondemos a Dios. Dios le dice, ve a Nínive y proclama contra ella por su maldad. Pero ¿qué dice él? Me voy a Tarsis, me voy del pueblo. Ahora quiero que vean el problema. Cuando fallamos en ver la mano de Dios tratando de pulirnos, nos vienen más luchas. Puede ser a través de las personas que viven con nosotros, el esposo, la esposa, o los hijos, o los parientes, o el jefe, un amigo, etc. Y si no nos damos cuenta que es Dios presionándonos, usando las circunstancias como herramientas, como cincel y como lija, y en lugar de someternos a Dios, empezamos a culpar a otras personas, a huir de Dios y a inventarnos caminos a nuestra manera, nos metemos en más problemas.
cuando no le reconocemos a Dios y no seguimos su dirección. Estamos huyendo de Dios, culpando a otros, culpando a las circunstancias. Lo que estamos haciendo es manipulando nuestra escapada de las manos amantes y poderosas de Dios, que nos está refinando. Su mano que está quebrantando nuestra terquedad y rebeldía, que está tratando de someternos a su voluntad, que Él sabe es la mejor para nosotros. Y nosotros seguimos corriendo, huyendo, rebelándonos y racionalizando. Luego hay un segundo problema. No solo que fallamos en ver la mano de Dios, sino que en nuestro egoísmo, nuestra autocomplacencia. ¿Y qué quiero decir con autocomplacencia? Ese amor equivocado y antibíblico por nosotros mismos que dice, Dios, yo lo haré y lo quiero a mi manera. Ese actuar egoístamente, autosuficiente, orgulloso, yo lo haré a mi manera cuando yo lo quiera y donde yo lo quiera. No le importa a quien hace daño a su alrededor en el camino de su desobediencia. Solo le importa que su gran yo esté en control. Escúcheme, ese espíritu es precisamente lo que Dios ataca. Esa expresión de yo y mío en lugar de la voluntad de Dios. Esa idea de ser machísimo, autosuficiente, de que yo puedo hacer lo que yo quiera y yo no necesito a nadie. Muestra eso, mi amigo, que usted está buscándose que Dios ataque justamente ese lugar y lo quebrante y lo pruebe hasta pulirle para que sus emociones, su cuerpo y su espíritu vengan y se sometan a la voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros. Cuando Dios nos toca, nos quebranta, nos pule, está buscando lo mejor para nosotros, y lo mejor, lo más sabio, es someternos y obedecer. Pero muchas veces nosotros nos resentimos y tratamos de escaparnos, y al hacerlo tenemos que pagar un precio muy alto. Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando le resistimos siempre, no de vez en cuando, pero siempre nos toca pagar un precio muy alto. Ahora veamos aquí otro aspecto de los resultados de la rebelión. Aunque es interesante ver que Dios no se dio por vencido con Jonás, Él siguió buscándole, acorralándole, poniendo presión, cambiando las circunstancias, para motivarle a obedecer y a cumplir un propósito alto y especial que tenía para él. Pero aquí está un hombre que vivía negándose y se resistía a obedecer a Dios, y en lugar de encontrar la tranquilidad que buscaba huyendo, encontró la mano de Dios disciplinándole hasta ser quebrantado. Me pregunto qué maravillas pudo haber hecho Dios con Jonás si él hubiera sometido su rencor, su rebelión, su resentimiento, sus prejuicios, su animosidad y hostilidad contra los asirios. Quiero ahora que anote algunos de los resultados de la desobediencia. Primero hablemos del precio que tuvo que pagar Jonás, y luego quiero que lo apliquemos a nosotros. La resistencia de Jonás al poder liberador de Dios puso en peligro y causó sufrimiento a muchas otras personas. En el barco en que huía estaban los marineros, gente desconocida para él, pero cuando el barco ya se iba a hundir, todos ellos estaban muertos de miedo por el peligro. Ellos no querían tirar a Jonás del barco, pero tuvieron que hacerlo para salvar sus vidas. Ellos sufrieron, ellos perdieron todas sus ganancias porque tuvieron que tirar toda la mercadería que transportaban al mar. Finalmente tuvieron que tirar de Jonás al mar. Ahora quiero que vea lo que le costó a Jonás el resistir a Dios, y luego, mi amigo, revise cuidadosamente lo que está costándole a usted el resistir a Dios. Solo los necios pueden creer que ganan con sus vivezas escapándose de Dios. No se engañe, mi amigo, siempre saldrá perdiendo. Vea en este pasaje. Jonás se fue a Jope en barco a pagar sus pérdidas, y yo le aseguro, aún sin conocerle, puedo garantizarle que sus pérdidas serán mayores que lo que usted cree que ahora está ganando. Véale a Jonás. Primero le costó la separación de su familia, tuvo que dejarla. La Biblia dice que compró un tiquete a Jope, que eran unas 2000 millas en la dirección contraria de Nínive. Segundo, su conciencia no le dejó, se sentía culpable, él sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Tercero, se rompió su comunión con Dios, se acabó la amistad, la comunión, esa intimidad que había tenido con Dios como profeta. Él estaba viviendo en rebelión contra Dios. La Biblia dice que se fue y pagó su precio. No sé cuánto habrá tenido que pagar por 2000 millas de transporte marítimo en ese entonces, pero me imagino que habrá sido buen dinero. Igual es ahora. Cuesta mucho dinero vivir en pecado y rebelión contra Dios. Se tiene que pagar el precio.
¿Cuántos hombres de bien, trabajadores que sacrificadamente han acumulado comodidad para sus familias, se ven de repente en la calle por dejarse llevar a la ilusión de un nuevo amor? Obvio, empiezan perdiendo el amor y el respeto de su familia, se alejan de Dios porque no pueden estar con Dios y seguir viviendo en adulterio. Gastan lo que tienen y lo que no tienen por mantener contenta a la persona que creen llenará todos sus sueños. El sentimiento de culpa y las inseguridades que le crea su situación inmoral se aleja de sus amistades y a veces la depresión a la que le lleva su doble vida le hace perder todo lo que ha construido en la vida: buen nombre, familia, amistades, trabajo y autoestima. Y lo mismo podemos decir de cualquier otro pecado. Si anhela hacerse rico de la noche a la mañana, tomando dinero que no le pertenece, podrá verse progreso por fuera al principio, pero el sentimiento de culpa, el susto de ser descubierto, le quita toda la alegría de vivir y luego, al ser descubierto, enfrentar cárcel o pérdidas mayores. Mi amable oyente, no se gana desobedeciendo a Dios, solo mire a su alrededor. No tengo que darle más ejemplos. Regresemos a Jonás. Se subió al barco. ¿Y qué pasó? Esta tremenda tempestad que escapaba de hundir al barco tiene que haberle atemorizado. Se debe haber sentido avergonzado cuando tuvo que confesar que él era el culpable. ¿Y qué creen que habrá sentido el momento que los marineros lo alzaron y lo tiraron al mar Mediterráneo? ¿Se imaginan el terror al ver las olas que le hundían y de repente el enorme pez que le traga? Bueno, no lo digo yo, dejemos que él nos lo cuente. Capítulo 2 del libro de Jonás, versículo 1. Él pensó que estaba muriéndose. ¿Se imaginan el susto, la oscuridad, los olores que tuvo que soportar en el vientre de esa ballena o pez? ¿Se imaginan la cadena de desgracias por las que este hombre está pasando desde que decidió escaparse de Dios? Versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, creía que ya se estaba muriendo. Versículo 7. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Aquí le vemos haciendo una promesa a Dios por el susto, aunque todavía no ha cambiado su actitud. En un momento de terrible angustia, de indecible temor y por la presión de la circunstancia, está diciendo: sí, yo pagaré. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios le da un nuevo chance, no porque Jonás lo mereciera, sino porque Dios tenía una tarea que tenía que cumplirse. Piensen un momentito en el terror, piensen en la experiencia, piensen en el precio que tuvo que pagar. Al fin está tirado en las playas de la ciudad que tanto odiaba. ¿Qué apariencia física tendría? De aquí tuvo que caminar hasta Nínive y por último tuvo que hacer lo que tanto quiso evitar: entregar a los ninivitas el mensaje de juicio de parte de Dios. Luego imagínese a Jonás sentado, después de haber hecho su tarea, sentado en la falda de la montaña, viendo a sus pies a Nínive. Imagínense el rencor, el enojo, la frustración, el resentimiento que sentía en ese momento porque las cosas no salieron como a él le hubiera gustado. ¿Se ha sentido usted alguna vez así de enojado y resentido? ¿Se imagina el estrés emocional que eso significa? Este hombre es un esclavo de sus emociones. Él es un prisionero de sus rencores. Probablemente está sentado aquí en la montaña esperando ver cómo cae el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive, esperando que ojalá el avivamiento que se oye y se ve no sea real, sino una farsa para que Dios tenga que castigarles. Imagínese el dolor emocional que está sufriendo en estos momentos, el rencor que como ácido le está corroyendo por dentro, es terrible. Y todo esto es de su propia fabricación. Él mismo se ha metido en este lío por sus prejuicios y su falta de amor y perdón. A lo mejor muchos de ustedes pueden simpatizar con estos sentimientos, el rencor que les carcome por dentro, tal vez por algo que sucedió ayer o hace muchos años. La persona que le ofendió, a lo mejor ni se acuerda de tal suceso. Y aquí está usted todavía
con la amargura por dentro, destruyéndose y destruyendo a los que están a su alrededor. Usted se ha rebelado contra Dios, ha dicho, yo no quiero tener nada que ver con esta iglesia, no quiero tener nada que ver con este Jesús, no quiero saber de Dios, yo voy a vivir mi vida a mi manera. Bien, usted está viviéndola y fíjese los líos en que se ha metido. Ahora seamos honestos. No, por favor, no apague su receptor. Mire, sintonícese con sus emociones. Reconozca los problemas que se ha creado. Vea sus amistades rotas. Sienta el rencor, la hostilidad, la amargura, la soledad, esa separación de Dios, la desesperanza. Revise esos momentos de depresión. Revise todos esos amoríos y amistades que ha cultivado y que ninguna satisfacción le han ofrecido. Recapacite en ese futuro que no le ve salida. Solo examínese. Vea cómo ha estado corriendo de una meta a otra tratando de llenar un vacío que nada ni nadie puede llenarlo sino solamente Dios. Reconozca que su corazón está vacío y que le ha fallado a Dios. Solo hay un lugar donde ese vacío puede ser satisfecho y donde su vida puede encontrar razón de ser en una relación personal con el Señor Jesucristo. Vea todo lo que ha pagado ya y lo que tendrá que seguir pagando si sigue en desobediencia. Y subraye este pensamiento. Usted no puede pecar contra Dios, rebelarse contra Él, resistirle, resistir su limpieza en nuestra vida sin herir a los que más amamos. Ahora esto es lo que yo quiero que usted vea. No se puede ir contra Dios sin herir y dañar a alguien más. Por eso déjeme preguntarle, y quiero que sea bien honesto al contestar estas preguntas. ¿Quién está sufriendo hoy por su resistencia y rebeldía contra Dios? ¿Quién está sintiendo la agonía y la pena de la desesperanza porque usted sigue huyendo de Dios? ¿El corazón de quién está destrozándose? ¿Quién vive su angustia y temor del futuro porque usted está corriendo de Dios? Me pregunto cuántos de ustedes tienen niños, tal vez pequeños de 9 años o adolescentes, que están sufriendo porque su padre está rebelándose contra Dios o porque su mamá está huyendo de la voluntad de Dios. Puede ser que diga, oh, no se preocupe, todo va a salir bien. Tal vez usted crea que ha salido bien para usted, pero mediten el daño que les ha hecho a esos muchachos y las lacras que van a tener para llevar toda la vida por su pecado y desobediencia a Dios. Sus hijos sufren como resultado de su desobediencia. Hay un precio muy elevado que pagamos al desobedecer y desdichadamente muchas veces es mayor en los otros que en nosotros mismos. Igual cuando resistimos la voluntad de Dios, demoramos el cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida. Sabe, hay un montón de gente que va a enfrentarse al juicio de Dios y allí van a enterarse del maravilloso plan que Dios tuvo para ellos y de todo lo que se perdieron. Son ellos los que han vivido corriendo, vivísimos, machísimos, agonizando, pero corriendo de su conciencia y haciendo su propia voluntad, aunque sabiendo que se iban por el abismo. Son las personas que jamás se pusieron a preguntarse, Señor, ¿qué quieres hacer tú con mi vida? Mucha gente va a seguir resistiendo y rebelándose hasta que sea demasiado tarde por la eternidad. El reloj de la vida les va a marcar el final. No habrá segundas oportunidades. La vida se habrá gastado y desperdiciado. Y algunos de ustedes seguirán corriendo y rebelándose hasta que Dios les enfrente un día y les diga, bien, tú ganas, haz lo que quieras. Luego les pondrá en una repisa y no les volverá a usar jamás. Usted pierde. Pero aquí hay algo más, escúcheme bien, Jonás tuvo que hacer al final lo que Dios le pidió que hiciera, ir a Nínive, predicar para que la gente se arrepintiera. Ellos se arrepintieron y él perdió la bendición de gozarse con el plan de Dios ya cumplido. Si él se hubiera sometido a Dios y le hubiera obedecido y hubiera ido a predicarles de buena gana, cuando se dieron los buenos resultados, se imaginan el testimonio, la alegría que pudo haber compartido con otros al ver cómo Dios lo usó. Pero aquí le vemos amargado, haciendo nada y deseando morirse. ¿Sabe lo que les pasará a algunos de ustedes? Terminarán haciendo lo que Dios les manda,
porque Él usará toda la presión necesaria y las herramientas necesarias para hacerles obedecer. Pero aunque haga el trabajo que Dios le ha mandado hacer, se va a perder la bendición, el gozo y el contentamiento que solo viene de decirle al Señor, Señor Jesús, me rindo, me doy todo, soy todo tuyo, siempre te amaré y confiaré en ti, viviré en tu presencia diariamente mientras viva. Es muy probable que encuentre satisfacciones pasajeras en esta vida. Habrá ocasiones cuando usted crea haberse salido con la suya, pero ¿a qué precio le costará el gozo de vivir? Quiero preguntarle para terminar, ¿qué es lo que cuida tanto o valora tanto que está dispuesto a perder lo mejor de Dios, lo mejor que Dios tiene para usted en su vida? ¿Qué es tan importante para usted que se arriesga y resiste a Dios y a su disciplina y a su dirección? ¿Va a seguir insistiendo para hacer las cosas a su manera? ¿Qué es de tanto valor que usted está dispuesto a pagar el inmensurable precio de la desobediencia, romper el corazón de su Padre amoroso y perder su felicidad y la de los suyos? Mire, mi amable oyente, el momento en que usted se enfrente al Señor, se va a dar cuenta que todo lo que tiene en las manos hoy en día, a lo que tanto valor le da, no es más que polvo del camino. Nada que nos separe de Dios y de su voluntad tiene más valor que un puñado de polvo de arena. Insensato es el hombre o la mujer que resiste a Dios y a su proceso de limpieza y quebrantamiento. Sabio es el hombre y la mujer que dice, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Hemos visto en el mensaje de hoy que tenemos que sujetarnos al Señor en todas las cosas y que confiemos en su promesa de que Él suplirá todo lo que nos hará falta. Este es el primero en la serie El principio del quebrantamiento. En nuestro siguiente programa, el Pastor Stanley nos hablará del propósito del quebrantamiento. Queremos agradecerles ahora por su buena atención y nuestra oración es que usted pueda crecer en la gracia y el conocimiento de Señor Jesucristo a través de programas como este. ¿Qué tiene usted ahora con la siguiente y breve reflexión espiritual? Mi amable oyente, quiero preguntarle otra vez, ¿qué es lo que cuida tanto o valora tanto que está dispuesto a perder lo mejor que Dios tiene para usted en su vida? ¿O qué es tan importante para usted que se arriesga y resiste a Dios y a su disciplina y a su dirección? Dígame, ¿va a seguir insistiendo en hacer las cosas a su propia manera? ¿Qué es de tanto valor que usted está dispuesto a pagar el inmensurable precio de la desobediencia? Romper el corazón de su Padre amoroso y perder su felicidad y la de los suyos. Amable oyente, la rebelión contra Dios tiene un precio muy, pero muy alto. Y eso le afectará no solo en su vida, pero también a la vida de los que están a su alrededor. Por eso es que Dios promete bendecir a los que le obedecen. Pero nunca se olvide que los desobedientes se acarrean para sí mismos sufrimientos, dificultades y tribulaciones innecesarias por no obedecer al Señor. Ahora, dígame, ¿a qué se está aferrando en su vida que usted está dispuesto a perderse? Sí, a perderse de las bendiciones del Señor. ¿Hay algo más importante en la vida que estar sujeto a la voluntad de Dios? Porque le haga de usted un hermoso vaso para uso honroso. Le insto, le motivo a que a partir de hoy sujete todas las cosas de su vida a la voluntad del Señor, no importa lo pequeños o grandes que sean. Recuerde que Él desea y quiere darle lo mejor para su vida. No olvide, este programa es un ministerio que se esfuerza por apoyar la obra de la iglesia local. Amable oyente, mientras más se resista y más proteste, más bendición se va a perder. Por lo tanto, sométase a Dios y dígale, Señor, no a mi voluntad, sino a la tuya. Por ahora, bendiciones y hasta pronto.